Pero bueno, evidentemente, más o menos lo que se charló son los grandes temas que yo quiero que queden en diarrea aguda. Después vamos a las crónicas. Entonces, definimos, como ustedes dijeron, con la consistencia, la frecuencia o el peso o el volumen, como dijo eh, Addison, Adelson. ¿no? Addison, no leía bien el nombre. El peso y el volumen. Lo que pasa es que, ¿cuántos de ustedes pesan o miden la materia fecal todos los días? Claro. Algunos no, no. Es un poco más difícil, salvo que tengan inodoro Sí, inteligente, esas cosas que no tenemos mucho aquí, que nos diga cuánto volumen hicimos de popó en el día. Es un dato que no se suele tener, sobre todo estamos hablando de atención primaria de la salud, ¿no? Y como le dije recién, sí algún recaudo con la incontinencia y la pseudodiarrea que pueden dar heces de menor volumen o perdón, de menor consistencia, generalmente de menor volumen, y con mayor frecuencia. Y esto se suele dar muchas veces como una pseudodiarrea más en situaciones crónicas, ¿no? Los trastornos esfinterianos, sobre todo, y los trastornos funcionales. Entonces, a veces cuando se presenta la duda, que después lo vamos a ver, se puede medir mejor. Entonces, como dijeron ustedes, menos de 14 días, no hay dudas. Se habla de una diarrea persistente entre 14 y 28, y más de 28 sería crónica. Como dijeron ustedes, creo que Gisela dijo, 90% son infecciosas, bien. Y otras causas, como también las nombraron, fármacos, antibióticos y otros, tóxicos, isquemia, diverticulitis, puede generar diarrea, no es lo más frecuente. Y el inicio, como ustedes nombraron, una enfermedad inflamatoria, mala absorción, que después vamos a ver, que en realidad sea el inicio de un cuadro de diarrea crónica. Yo te diría que la que más suele suceder como eh, eh, por ahí que se presta a confusión son episodios de reagudización, por ejemplo, de un trastorno funcional, tipo podría ser síndrome. un intestino irritable. Exacto, exacto. Distinguir esa famosa diarrea que quien no ha tenido, antes de rendir un examen, por ejemplo, que sea de tipo funcional y que no sea en realidad una diarrea aguda, sino que sea el contexto de un paciente con intestino irritable. Mm. Eso sería quizás la más frecuente de las crónicas, ¿no? Pero bueno, dentro de las agudas propiamente dichas tenemos las causas que ustedes nombraron. Y esto para poner un poco de contexto e importancia, para priorizar un poquito el tema y justamente la necesidad de tenerlo claro, por el impacto que tiene en la salud. Que evidentemente esto no depende de nosotros puramente, ni mucho menos, es un problema más de salud pública, y más que de salud pública yo diría eh, eh, es un problema social y económico, como les puse ahí un mapita donde tenemos mucha diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo, ¿no? Porque alguien también nombró allí el acceso al agua potable, las cloacas o la seguridad en la eliminación de excretas y la preparación de alimentos de manera segura, ¿no? Eh, entonces, bueno, algunas estadísticas son muy distintas, por ejemplo, en lo que es una estadística en Estados Unidos que produce, ponele, 0,6 episodios persona año contra 10 a 18 casos persona año en niños en países con menos desarrollo económico, sobre todo, ¿no? Y social. Entonces, tiene mucho que ver esta situación por ahí de desigualdad. Pero bueno, el impacto, quiero decir, 2 millones de muertes por año en el mundo, creo que son un número bastante considerable para tenerlo en cuenta como problema de salud. Evidentemente no pasa por muchas cosas que vamos a hablar hoy, sino pasa por algo mucho más global que, como le dije recién. Y que la mayoría son producidas o transmitidas por alimentos. Entonces, el hecho de la industria eh, o las sociedades que produzcan suficientes alimentos y seguros en el mundo es un gran tema, y por eso tienen esa diferencia
en casos, como decíamos recién, ¿no? Porque justamente los alimentos son el principal factor etiológico en cuanto a la transmisión. Pero bueno, si hay un 80 que transmiten los alimentos, evidentemente algunas se transmiten de persona a persona, y aquí tiene que ver con qué les parece. ¿Por qué una Shigella o una Escherichia coli o los virus se transmiten, no necesitan un alimento y se pueden transmitir de persona a persona? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Qué les parece? La higiene de manos. La transmisión Sí, se está acaba la bien, eso educación sanitaria en general. está bien, pero ¿por qué? Quiero decir, la salmonela es raro que se transmita de una persona a persona y una Escherichia coli o un virus sí. Porque esto va a ser distinto en algún tipo de huésped. ¿En qué varía que yo me ingiera, digamos, una bacteria y me infecte con una infección intestinal o una diarrea infecciosa, a que una se puede transmitir de entre personas? ¿Qué hay más en una situación que en otra? ¿Qué diferencia hay? La inmunodeficiencia de los pacientes, puede ser. Bueno, eso es una situación, está bien. Eso es lo que yo iba a decir, que justamente era a veces un condimento, pero ¿por qué la salmonela está en un grupo y transmitida por alimentos y no tanto, salvo en huéspedes inmunodeprimidos? Por la virulencia Sí, de está las bien. bacterias. Claro, la capacidad infecciosa, vamos a decir en general, sí, ponerle virulencia o la carga necesaria de gérmenes para producir la infección. Entonces, quizás algunas bacterias que son las típicas transmitidas por alimentos, necesitan un volumen mayor, un inóculo, vamos a decir, mayor que las que se pueden transmitir entre personas. Pero esto, como decía recién, varía en inmunodeprimidos o en niños, ponele. Entonces, por ahí vos tenés casos de transmisión de salmonelas, quizás en niños, y que se pueden transmitir entre personas y no a través de un alimento. Pero en general las que se transmiten por alimentos requieren un inóculo mayor, vamos a decir, en general. Y ahora, por distintas situaciones de inmunodepresión, y ahí no solamente estén pensando en extremos, sino también, como decía, en niños o en personas con barreras alteradas en sus defensas, incluso a nivel de barrera intestinal, a barrera gástrica, ¿no es cierto? Esas cosas que se están viendo más últimamente, de que son más susceptibles, ¿no? Pero bueno, tienen un pantallazo de cuáles son las principales y las vías de transmisión. Entonces, dentro de los agentes causales, como ven ahí en la foto que están claritos, no sé si alguien se siente identificado. Este, tenemos, bueno, esto es entre paréntesis, pero más que nada el orden, entre paréntesis son casos por millón de habitantes en una estadística en Estados Unidos, en 9 estados que se hizo hace unos años atrás, pero bueno, no importa el número, sino que es para saber cuáles son los más frecuentes. Entonces, salmonelas y campylobacter son los más frecuentes, seguida de Shigella. La Escherichia coli, ¿esa cuál es? La O157. La enterohemorrágica. Claro, la que produce la toxina enteromorrágica, sí. Después especies de vibrios, yersinias y otros menos frecuentes, donde entran, como decían, otras bacterias, incluso virus y parásitos, como dijeron hoy, como la ameba y la giardia, ¿no? Entonces estos serían los agentes causales más frecuentes de los que se tienen medidas estándar o en la clínica habituales de diagnóstico. Las que tenemos menos disponibles para el diagnóstico son las distintas especies de Escherichia coli, que son difíciles de diferenciar ustedes cuando piden un coprocultivo les va a decir flora habitual cuando ven esto. Y después los otros tres que son típicamente ¿por qué están allí? Clostridium perfringens, Staphylo aureus y Bacillus cereus. Puede que esté ¿Qué pasa? asociado con el uso prolongado de antibióticos. No, ese es el difficile, el Clostridium difficile es ese. Los Clostridium perfringens, que ahí lo dice, Staphylo aureus y Bacillus cereus tienen en común
como dice el primero de ellos, que Mira, las produce, enterotoxinas. Productores de producen enterotoxinas. toxinas. Claro, la toxina es la que ya está preformada en el alimento, por eso en realidad se habla de intoxicación alimentaria en esos casos y no una infección propiamente dicha. Por eso no se hace el test, eh, porque está en sí en el alimento y lo que el paciente consume es la toxina. Y bueno, y después los virus, los norovirus, ¿no? Y como dijeron recién, el cuadro clínico nos puede orientar a severidad y causa, como también ustedes lo dijeron, creo que fue Irina que habló de tipos de diarrea. Entonces, según cómo es la materia fecal, vamos a tener ciertas pautas de qué posibilidades tienen en cuanto a etiología. Entonces, típicamente, eh, las salmonelas, fíjense que producen diarrea acuosa, pero después pueden variar a una diarrea invasiva y sanguinolenta. De aquí una diarrea sanguinolenta lo que se llama disentería habitualmente, ¿no? En cambio, el Campylobacter, los Escherichia coli que producen toxinas, etcétera, los vibrios y los virus producen diarreas acuosas, que en general no comprometen el estado clínico del paciente, salvo por la hemodinamia, que puede estar comprometida cuando son muy profusas, pero no producen toxicidad a nivel séptico, digamos, ni sistémico, como son las enteroinvasivas, que serían las que producen la disentería, ¿no? Shigella típicamente, la primera más frecuente, el Campylobacter también puede dar las dos pautas, las salmonelas, y acá tenemos que tener cuidado con la cuarta, que es la que decíamos recién, que es la Escherichia coli no la enterotoxigénica, sino que es la productora de la toxina eh, que produce, ¿qué cosa es esa toxina? La toxina Shiga. Síndrome urémico hemolítico. Exacto. Bien. Sobre todo en niños, pero también pueden darse en adultos. El factor de riesgo más importante es la edad. Este, y acá tenemos que tener una salvedad para distinguir esta de las otras. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿cómo sabemos si un paciente, porque es muy distinto el enfoque y el riesgo, si es una diarrea enteroinvasiva, así es una diarrea producida por la Escherichia coli, eh, de esta que produce toxina? En la práctica, ¿qué nos puede ayudar? A ver, ¿quién se le ocurre un truco o un tip? Por ahí indagar en la alimentación, porque Alimentación es una, sí. Sí, muy bien. ¿Dónde se da típicamente esta, Isaac? con la carne picada. Exacto. Las hamburguesas, ¿no? Y el cuadro clínico, ¿qué tiene de distinto? Tienen sangre, pero acuérdense esto siempre. A diferencia de la otra, tienen sangre, pero no tienen, como sí tienen la sigelosis. Moco, Mm, Sí, está bien, no tiene moco, pero no es tan contundente ese dato. Hay pus también. Puede, Hay sangre, moco y pus en eso. Claro, sangre, moco y pus en realidad producen más las invasivas, las otras tres, pero las otras que producen además, cuando tenés una diarrea infecciosa así invasiva, ¿qué tienes en el paciente sistémicamente? ¿Fiebre? Ah, presente fiebre, Fiebre, claro. Fiebre. claro. Cuando no tiene fiebre, ojo, que no puede hacer esta, que suele tener diarrea sanguinolenta sin fiebre. Fiebre. Ese es un dato que nos tiene que hacer alarmar un poquito. Y sobre todo con el contexto epidemiológico y en un sujeto, un niño sobre todo, digamos, predispuesto, hay que hacernos alertar eso porque es muy distinto el enfoque y el tratamiento. Después también algunas aeromonas, yersiñas y vibrios pueden producir diarrea sanguinolenta. Como decíamos recién, la intoxicación alimentaria es distinta y clínicamente se parece más a la primera, pero lo que diferencia aquí, al estar la toxina preformada, ¿qué les parece que es? ¿Qué es de diferente con respecto, por ejemplo, a una salmonela que me produjo diarrea acuosa? La instauración del cuadro puede ser más súbita si ya está formada la toxina.
Exacto, el tiempo de latencia. Y ahí, si vamos de nuevo a la etiología, lo que ustedes dijeron hoy, tienen que tener en cuenta, y la fuente, digamos, que sería alimentaria en algunos casos, tienen que tener en cuenta, si ustedes pudieron retroceder en la historia del paciente y tratar de entender de dónde vino esa transmisión de una infección alimentaria, no irse a la última comida que hizo el paciente, que es lo que habitualmente se hace, sino irse a cuánto más o menos una diarrea invasiva necesita de tiempo de latencia o de incubación. Una semana, 10 días. No tanto, pero ponele de 1 a 3 días lo típico que necesita el germen para adquirirse, llegar al intestino, reproducirse y generar el cuadro. Distinto de, en estos casos, que suele ser mucho más breve el periodo, que son, en vez de días, son entre 7, 8 y 24 horas, según el agente, que se instaura el cuadro después de la ingesta, ¿sí? Entonces, por eso digo, es importante, si uno tiene en cuenta la etiología y el tipo de cuadro clínico, cuando vamos a ver, que era lo que dijimos hoy, qué comió, con quién comió, etcétera, no se vayan a la última comida, que es lo que el paciente dice. Yo comí, no sé, te dice lo último que comió y en realidad puede haber adquirido la infección unos 3 días, 2, 3 días anteriormente. Salvo que sea una intoxicación alimentaria, que van a ser entre, ponerle 8, 16 hasta 24 horas. Y así también va a ser diferente la duración del cuadro, ¿no es cierto? En este caso, al no haber un germen que siga su replicación y su actividad, va a ser ¿cómo se dice? Limitado, Autolimitado. autolimitado. Bien, hay un cuarto cuadro clínico diferencial que algunos textos lo señalan o lo resaltan, que es la diarrea del viajero. ¿Alguien sabe qué es la diarrea del viajero? Y si alguien sabe, me lo explica. Lo habrán leído, lo van a leer, como ese Sí, yo le término, ¿no? digo como la gente que, por ejemplo, viaja y ahí se intoxica con algún alimento, pero que le dicen así. Sí, pero ¿viajan a dónde? Claro, ese es el punto. Sí. Usualmente son lugares, a países en vía de desarrollo, lugares que no tienen acceso a agua potable Exactamente, o correcta exactamente, disposición de excretas y bueno, están muy exactamente. O sea, esto es muy anglosajón, diría yo, con perdón de la discriminación, o sea, es muy yanqui que te digan diarrea al viajero, porque dentro de la definición dicen países con escasos recursos y con escasa higiene, Ujú. y cito textual, personal y de la preparación de alimentos. O sea, bueno, involucra a América Latina y a países de Asia, básicamente, y África. Entonces nosotros, no sé en qué parte estamos del mundo, digamos, pero eso es lo que típicamente se menciona en los textos, sobre todo de ascendencia anglosajona, que sería el típico persona que viene de como decíamos en las primeras fotos, ¿no? De un país donde tienen muy buena condición económica, a un lugar donde no pasa esto. Esto sería la definición clásica, ¿no? El tema es que nosotros, donde estamos ubicados en el mapa, no estamos muy favorecidos, entonces yo lo traduzco más que nada para poder tener utilidad para nosotros, es quizás la persona que en un viaje hacia el lugar donde se consumen alimentos, y tampoco tenés que viajar mucho, me parece, con irte a la plaza a comerte no sé, Un super pancho. pancho, te puede pasar. Si el panchero no, cuando va al baño no se lava bien las manos, qué sé yo. No necesitas viajar muy lejos, me parece a mí, pero bueno, esto es una apreciación personal. Cada uno
le puede dar un significado que creo que un poquito distinto, ¿no? No sé qué opinan. Pero bueno, está en los textos y quizás no nos aplica tanto a nosotros, más que tener esta idea de dónde comió el paciente, más allá de si está de viaje o no. Y bueno, se nombran esos agentes, primero Escherichia coli y luego los otros, incluso como tratamiento empírico se recomiendan a veces a las personas que viajan hasta llevarse en determinados lugares del mundo el tratamiento por si le da el cuadro, ¿no? Y la diarrea nosocomial tiene de característica que predomina por distintas cuestiones el Clostridium difficile. ¿Por qué cuestiones predominan allí? ¿Qué les parece? Yo tenía Ahí por entendido ahí que, perdón. Mm. No, sí, decirlo. No, el tratamiento, o sea, por lo general los pacientes internados, obviamente depende de la causa, pero suelen ser tratados con antibióticos y Antibióticos y ¿qué más? O sea, ¿qué condición tiene por ahí distinto un internado del mundo fuera de la internación? El uso de antibióticos y qué tipo de pacientes suelen ser. Nosotros no. Con comorbilidades. Morbilidades, inmunodeprimidos. Ah, Entonces, la primera causa estadísticamente que uno debería descartar en un paciente con diarrea, así como se habla de la neumonía nosocomial o distintas infecciones de adquisición nosocomial, la primera que se tiene que descartar allí es la del Clostridium difficile y hacer la consideración y la prueba es lo primero antes que un coprocultivo buscando una salmonela, ¿no? Entonces la primera apreciación o la primera teoría sería esa, ¿no? En una diarrea de adquisición nosocomial. Bien, entonces eso estamos viendo un poco las causas, cómo de acuerdo a las clínicas podemos sospecharla, y ahora la tercera pregunta que era que le puse, perdón, dentro de las actividades que lo charlamos, fue cómo evaluamos. Entonces, dentro de la evaluación tenemos la anamnesis, que es lo que dijeron ustedes. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura puede tener importancia en qué sentido? Una ya lo dijeron, cuando hoy hablábamos del tratamiento, ¿no? O a quién le hacemos estudios. Esto relacionado a lo que veníamos hablando antes, de si por ahí es de origen de intoxicación alimentaria o si es una toxoinfección. Sí, claro. Bien, o sea, la etiología va a ser diferente en cuanto a mayor duración, incluso las que duran más de 7 días ya empezamos a pensar en parasitarias, ¿no? Entonces serían primero las intoxicaciones, las virales, las bacterianas y luego las parasitarias serían en cuanto a duración. La presencia o no de fiebre, como hablamos recién, en las interinvasivas, el uso de antibióticos, que también lo hablamos recién, como predisponente a Clostridium difficile, o luego están las disbiosis, las alteraciones que generan los antibióticos, que sería un capítulo especial dentro de esto. Si están en hospital, hogares o guarderías, como dijimos recién, si tienen o no enfermedades crónicas, ustedes los nombraron, para saber qué comorbilidades y qué situación inmunológica pueden tener el paciente, los viajes que mencionaron, los alimentos que mencionaron, con las consideraciones que agregamos, si hay un brote, por ejemplo, dentro de un lugar o dentro de algún evento, ¿no? Un casamiento, etcétera, típicamente que luego aparecen los casos después de haberse compartido comidas en grandes cantidades donde no se respetaron algunas cuestiones sanitarias, ¿no? ¿Cómo son las heces? Lo hablamos, la frecuencia hablamos, también, como dijo alguno de ustedes, las de escaso volumen y alta frecuencia nos hacen pensar, y cuando hay tenesmo rectal, nos hacen pensar que tienen origen en el colon más que en el intestino delgado. Entonces las invasivas suelen tener mucha frecuencia, poco volumen y ser de escasa cantidad de intestino delgado. Y pueden tener o no síntomas rectales. Si hay dolor abdominal, también suelen ser las
invasivas, las infecciosas bacterianas, suelen tener más dolor. La presencia de vómitos, que nos alteran un poquito la posibilidad de tratamiento y la posibilidad de que tengan mayor compromiso para la rehidratación. Y la actividad sexual tiene que ver con las alteraciones o las distintas enfermedades que pueden ser transmisibles a nivel del recto, sobre todo, ¿no? Las proctitis o el citomegalovirus o las úlceras rectales. Y para ver ¿sí, Alejo? ¿Levantaste la mano? Sí, disculpe, le pregunto de nuevo porque no me quedó claro. Usted había dicho recién que en caso de que sea una diarrea sanguinolenta y no tenga fiebre, estaba más orientado a lo que es todo lo que da YUG, ¿no? Tener cuidado con el sí. Perfecto. Eso. Bien, eres solo eso. Vale, gracias. Está bien. Okay. Perdón, para adelante. Bueno, y para evaluar también entonces la anamnesis y el examen físico, como decíamos recién, y ustedes lo dijeron, cómo está la hidratación del paciente, saber si tiene o no signos de deshidratación o de compromiso hemodinámico, hipotensión postural o hipotensión o taquicardia, cómo están sus mucosas, el relleno capilar, etc. El examen rectal también, sobre todo cuando hay compromiso, como dijimos, sanguinolento, y la presencia o no de fiebre dentro del examen físico. Y luego, los estudios complementarios, que como dijeron también ustedes, están dirigidos a un subgrupo quizás muy limitado de pacientes, sabiendo que la mayoría no necesita, pero por ejemplo, en pacientes deshidratados, evaluar el ionograma y la función renal. Cuando pensamos en causas infecciosas, la leucocitosis o la eosinofilia. Y el cultivo también, si hacemos un cultivo a todo el mundo, vamos a probablemente tener entre un 7 y un 10% de éxito. Entonces tenemos que hacer acá, como decíamos hoy, un tamizaje. ¿A quién le vamos a hacer un cultivo? Entonces, buscando las causas que se cultivan habitualmente, como les mencioné en la una diapositiva anterior, vamos a buscar Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, y a eso lo vamos a buscar cuando la diarrea es severa, como dijo Seba, que quiere decir que tiene 6 o más deposiciones al día, o que requiere internación, sería también. La disentería, la fiebre, en inmunodeprimidos, por ejemplo, ancianos, cuando hay brotes o cuando es persistente, que ahí hablan de más de 5 días, donde allí valdría la pena hacer un cultivo. Todas las demás, que no son severas y que son autolimitadas o que duran, la mayoría que dijimos de las causas hoy, entre 1 y 3 días, dura una causa viral, una intoxicación, no requieren cultivo porque sería gastar recursos innecesariamente, ¿no? Se cultivan o se miden toxinas para la Escherichia coli. Tengan en cuenta que en algunos países, y acá también, pero no tanto, pero en algunos países no todas las cepas toxigénicas de las Escherichia coli son O157. Hay cepas no O157, entonces podemos medir la toxina directamente, además de hacer el cultivo especial para ver la cepa. También se miden las toxinas cuando sospechamos Clostridium difficile, la A y la B. Como dijimos hoy, cuando dura más de 7 días pensamos en parásitos como Yardia, Cryptosporum, Ciclosporum, Isoporabelli, sobre todo en inmunodeprimidos. Y bueno, y HIV, o cuando hay HIV o inmunodepresión, ya agentes más oportunistas como Microsporidium, Mycobacterium avium complex o citomegalovirus, ya con estudios especiales. Y el tratamiento, como decían hoy, lo primero es rehidratar, o sea, la comorbilidad más importante es la deshidratación, la insuficiencia renal y el compromiso que trae aparejado esto. Entonces lo principal es la rehidratación, que en la mayoría de los casos se hace por vía oral, no requiere hidratación parenteral. Ahí tiene las sales de rehidratación oral, que tienen esa composición, ¿no es cierto?, de cloruro de sodio, bicarbonato, cloruro de potasio y glucosa, o se puede hacer más casero con, por ejemplo, sal, azúcar en 1 litro de agua con jugo de naranja, o bananas para darle el potasio, más o menos tienen esa composición. Lo importante es la rehidratación en cantidad suficiente para compensar la pérdida, ¿sí?
Y con respecto a los antidiarreicos, que no lo mencionaron, dentro del tratamiento, son eficaces, la loperamida sobre todo, pero pueden complicar casos de donde es una causa infecciosa. O sea, tener cuidado con los antidiarreicos cuando hay una, por ejemplo, la presencia de fiebre o disentería. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, eso empeoraría el cuadro si usamos antidiarreico. Claro, claro. Mm, Hay dos cosas que Ah, hay que tener porque precaución. se Sí. me... quería consultarle, las bebidas deportivas y esas tipo Gatorade y eso, ¿también pueden formar parte Ajá. del tratamiento o no? Viste que son para No. de rehidratación y eso. El Gatorade no está pensado para la gente con diarrea, está pensado para quién. Para Ajá. deportistas. Por eso, pero Exacto. no sé las proporciones ni nada. Pero sé que Bueno, justamente las gaseosas que en una época La, se recomendaban, perdón, la, chicos, la tengo que 7-Up enchufar. recomendaban antes los Sí, la famosa deportistas Severa que o tenía el bicarbonato. Gatorade, como dijo Bilardo, tiene una composición muy importante de azúcar con respecto a la cantidad de electrolitos que tiene el paciente. Y eso puede llegar a empeorar la diarrea inclusive. Ah, bien, bien, bien. Perdón que la electroligidad, pero estaba quedando sin batería. Sí, entonces, vos sabés que Gatorade, hasta con el nombre comercial y la R de marca registrada, salía en las clínicas de Norteamérica, no sé, como recomendación hace unos cuantos años atrás. Ahora, últimamente, de acuerdo justamente al objetivo que tiene la bebida, es para darte más azúcar que minerales, en realidad. Y el paciente Ujú. con diarrea no necesita tanta azúcar y de hecho el exceso de azúcar te puede aumentar la carga osmótica y empeorar la diarrea. Ah, Entonces, bien. sí, la dieta, como decían hoy, que alguien dijo dieta blanda o blanca, con baja de residuos, lo que no tiene que tener es ni lactosa, preferentemente, ni exceso de azúcares Bien. también. Gracias. No de nada. Entonces, y luego el tercer punto sería, bueno, hidratación, antidiarreicos, o dieta, ponerle hidratación, antidiarreicos y antibióticos. Lo mismo que los antidiarreicos, ojo, en algunas etiologías. Entonces, para las sigelas, el tratamiento de elección, para la diarrea del viajero, como les decía hoy también, se usa empíricamente. Para el Clostridium difficile es el tratamiento, pero también ojo con el Clostridium difficile. Y para las etapas tempranas del Campylobacter. Ahora, precaución en caso de salmonelas y Clostridium difficile. Pueden aumentar la aportación y pueden generar la diarrea por Clostridium difficile. Entonces, en un huésped normal no se deberían tratar con antibióticos la salmonelosis. El punto es que en inmunodeprimidos, en pacientes que tengan, que sean portadores de, por ejemplo, de válvulas o de prótesis, puede aumentar el riesgo de bacteriemia, osteomielitis o sepsis por salmonelas. Entonces, esos sí requieren tratamientos antibióticos, si no, no. Porque, sobre todo en pacientes con vesícula biliar presente, pueden quedar como portadores crónicos de salmonelas en la vía biliar. Y la otra cuestión del antibiótico que les decía hoy, que veníamos hablando, es que aumenta el riesgo, sobre todo los que tienen efectos bactericidas, justamente la lisis bacteriana importante pueda generar mayor probabilidad de el síndrome urémico hemolítico en los que tienen la Escherichia coli. Allí dentro de esos, quizás la citromicina y quizás la rifaximina tienen un poquito menos de riesgo que las quinolonas. Que bueno, acá tienen toda la lista de los antibióticos que se utilizan para diferentes etiologías. Las quinolonas no se pueden usar en los chicos, quizás allí es más alternativa mejor la citromicina, por ejemplo para sigelas. El tratamiento sería por 3 días. Para Campylobacter, el tratamiento, como decía hoy, es útil los primeros días, ya después no es útil.
también por 3 días, y no con quinolonas, que son los campylobacter, son resistentes naturalmente a las quinolonas, entonces usan macrólidos, eritro o acitromicina. Las salmonelas, ahí es lo que les decía recién, en los que son inmunodeprimidos, los que tienen válvulas, prótesis, se justifica el tratamiento durante 7 días. Las toxigénicas, bueno, estas se tratan como la diarrea del viajero. Bueno, repito acá lo de la Escherichia coli, evitar antibiótico y antimotilidad, por si no les quedó claro. Antidiarreico, antimotilidad. Yersinia, casos severos, con aminoglucósidos con doxiciclina o TMS o quinolonas. Y el cólera, una sola dosis de doxiciclina sería el tratamiento de elección con alternativas de quinolonas, tetras o acitromicina. Giardias, metronidazol, isospora y ciclospora, trimetoprimazulfa. Y bueno, y ahí tiene el tratamiento del Clostridium difficile, que, como la palabra indica, son difíciles, ¿no? Bien. Entonces, no sé si quedó hasta acá, chicos. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Abren algo? Yo tengo la boca seca. Entonces, empíricamente, solo la diarrea del viajero vamos a tratar con antibióticos. De resto necesitamos Claro, un... bueno, y volvemos a ese punto. A este paciente, ¿qué hacemos ahora? Con todo lo que hablamos recién. Tiene fiebre, lleva 2 días con diarrea y es acuosa. Y tiene dolor abdominal. Primero, ¿le Estamos hacemos o ahí no le hacemos? estamos al límite. No era como 3 días cuando la persistente. Entre Está 3 a bien, pero 5. fíjate que cuando decíamos a quiénes tenemos que estudiar, por ejemplo, hacer un coprocultivo, decíamos a los que tienen fiebre, disentería, los que son severos o persistentes, ¿no? Sí, Este paciente tiene fiebre. sí. Bien. Entonces, acá hay unas cosas que, bueno, hemos hablado muchas veces con los chicos que van a cursar, han visto algunos pacientes, es a quién primero, a quién estudio, a quién no, que era lo que decíamos hoy, tamizaje. Utilizar criterios. Y segundo, a quién trato empíricamente y a quién no. Lo mismo. Entonces, si yo sé que los antibióticos son apropiados solamente para algunos y no para otros y pueden ser peligrosos, ojo con el tratamiento empírico. Salvo inmunodeprimidos, neutropénicos, ¿no? O pacientes con situaciones graves, sepsis, ¿sí? Donde sí, porque vos decís, yo le hago un coprocultivo y ¿cuánto tarda? Ahí va a tardar 3 días, 2 días, 3 días. Entonces, mientras que hago, bueno, o sea, el primer punto es, ¿le hago o no le hago un coprocultivo? Más lo que decíamos hoy, eh, ionograma, hemograma, lo que dijeron ustedes. ¿A qué pacientes merecen o no merecen hacer eso? Entonces, allí utilizar un poco el tamizaje. Segundo, ¿a quién le hace el coprocultivo? Que es lo que dijimos recién. Y tercero, ¿a quién tratar o no empíricamente? Sabiendo que el antibiótico puede ser bueno o hay que tener precaución, ¿no? Eso es un poco, no lo quiero cerrar acá, sino que lo quiero dejar un poquito abierto a propósito, para que ustedes reflexionen e investiguen también, ¿no? Entonces, y sean críticos, porque, y hemos visto con los chicos que van al policlínico, muchas veces tratan empíricamente, después no era, o después te da un germen que... Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿Sí? Entonces, ¿a este paciente le harían un coprocultivo o no? Sí, porque tiene Tenemos en fiebre. consideración. Tiene Hay que fiebre, ver Pero está la bien. diarrea, cómo es, si es tiene 23 sanguinolenta o años no. y tiene No tiene diarrea. apuro, está bien. Claro, Claro, no tiene apuro. lo que pasa es que también la deshidratación te llega a aumentar la temperatura corporal y no es que tiene 40 de fiebre. O sea, tiene fiebre, Tiene pero no tiene... 38,7. Está bien, Bueno, sí, pero nada. más que deshidratado, Fiebre. tiene fiebre, te diría yo. Por No, eso, a Yo tiene ver, preguntaría a un este lo poco más tiene. de la diarrea, a ver qué tal es, si es que tiene sangre o moco, como para poder hacerle un cultivo en el caso de Exacto. si es, Bueno, por hay que eso, ver. está ahí entre que lo miro de cerca o le hago un coprocultivo. Lo que no le hago a este paciente es sano, no tiene comorbilidades, es joven, no le hago tratamiento empírico, ¿sí? No. Estamos. O sea, hasta ahí estamos. Después tenemos un montón de dudas o grises.
que si tiene un poquito más de fiebre, un poquito menos de fiebre, un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo. Y acá es donde entra el criterio, porque no hay una receta magistral para cada caso. Esto es individualizado. Entonces yo les digo, la información más o menos presentado en orden y en cada caso tenemos que decidir racionalmente, ¿no? Entonces, la razón nos dice a quién estudiamos y a quién no, porque van a encontrar de 38,7, van a encontrar de 40, van a encontrar de 37, van a encontrar de 23 años, de 45 y de 60. Y lo mismo con los días de evolución. Entonces ahí ustedes se hacen una ensalada de decir a este más para acá, más para allá, y toman una decisión individualizada y responsable e informada, ¿no? Eso es lo básico eh, cuando están evaluando un caso así, ¿no? Entonces tenemos en cuenta la clínica, tenemos en cuenta las comorbilidades, tenemos en cuenta la anamnesis y el examen físico, y ahí decidimos si le hago estudios complementarios, si le hago tratamiento empírico o no, ¿no? Entonces no es lo mismo un neutropénico, no es lo mismo un bebé recién nacido, no es lo mismo un paciente hospitalizado o un adulto joven sano, como era el del caso de la viñeta. ¿Sí? No sé si hasta acá yo les aporto. Después, como les digo, hay un montón de grises, situaciones a considerar y no hay una fórmula especial para todos. Si el ¿Está claro? paciente, Espero que no. Ah, sí, sí. consulta, si el paciente, por ejemplo, que es joven Mm. bueno, este no es el anterior, te cuenta que estuvo Sí. tomando antibióticos. Ajá. ¿Igual le pedís el cultivo para ver si tiene Clostridium difficile o le das el tratamiento empírico para el Ojo difficile, que, perdón, no sé si quedó por claro, ejemplo? no sé si no lo dije. El Ujú. cultivo es. ¿Dónde Perdón, está? detección de toxina, sería. Ah, eso, bien, Sí, toxina, sí, sí. Si tuvo antibióticos previos o internado, toxina para Clostridium difficile, exactamente, bien. exactamente. Se pueden ver las toxinas para la Escherichia coli en casos de, como decíamos hoy, de situaciones de riesgo o diarrea sanguinolenta, sospechosa. Y si no, Ajá. los otros gérmenes se cultivan, ¿sí? En los cultivos habituales. Entonces tienen que pedir las cosas separadamente, ¿no? O sea, cultivo, exámenes frescos de materia fecal, leucocitos, hematía, cultivo y toxinas cuando se requieren. Bien. Gracias. ¿Está? Bien. Sí, sí. Bueno, y Yo tengo segunda una parte duda, pasa. Sí, sí, profe. dime. Sí, Los pacientes que tienen diarrea por Clostridium difficile están usando sí. antibióticos de espectro gram positivo principalmente. Amplio espectro, no sé qué le llamas espectro gran positivo. O sea, hay algunos que son más típicos, como qué sé yo, la clindamicina, pero eh, sí, de amplio espectro genera una alteración de la flora que permite el crecimiento de un oportunista como es el difícil. Sí. ¿Por qué, Agustina, decía? ¿A qué te referías con gran positivo? Em, sí, me refería a cefalosporinas, clindamicina, Sí. penicilinas, todo eso. Sí, sí, cualquiera puede dar, incluso la misma, acá teníamos el tratamiento, el metronidazol, la vancomicina, rifaximina son el tratamiento, pero incluso estos mismos antibióticos pueden generar diarrea por Clostridium difficile, no son los más comunes. Los más comunes son la clindamicina, los aminoglucósidos, amoxicilina o cefalosporina, ¿sí? Ujú. Pero todos tienen riesgo, hasta estos mismos. Quizá la banco no tanto, en el rifaximina no tanto, pero el metro sí. Bien, sigamos entonces a la segunda etapa. Aquí tenemos una mujer Profe, obesa, dice, sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. Perdón, somos varios conectados. Ah, Tengo una duda. ¿Cuándo usamos probióticos? mira. O tipo Actimel, decía un compañero recién, o algún probiótico en cápsula. Mira, donde están más, hay todo un boom y una mezcla allí con los probióticos, no son todos iguales.
no todos tienen las mismas funciones, hay que ver para qué se utilizan, ¿no? Pero bueno, los que más se utilizan, como el Lactobacillus rhamnosus, que son o Lactobacillus casei, que son los que más están disponibles en yogures o en la industria, sobre todo para las disbiosis, tipo diarrea post-antibiótico. Luego es todo un amplio mundo que sale de los probióticos, que sale mucho más allá de las diarreas, ¿no? Pero la indicación más precisa y clara son las disbiosis producidas por antibióticos. Gracias. No. Bien, sigamos. Una mujer de 45 años, vamos a dejar los otros 3 puntitos para después, tiene 6 deposiciones acuosas diarias desde hace 9 meses. Bien, ¿cómo se llama esto? Diarrea crónica. Diarrea crónica. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta la duración, la definición que dijimos hoy, y, bueno, no tengamos en cuenta esto que sería el final. Aquí algunas cuestiones. A diferencia de las agudas, que decíamos que casi nunca, acá siempre o casi siempre se debe estudiar al paciente. Y acá les doy les spoileo el final. En el 90%, después de una evaluación exhaustiva, y yo diría recontra exhaustiva, se encuentra la causa, entonces quiere decir que queda un 10% o más sin etiología, a veces hasta un 30%, depende de lo que estemos hablando. Y también para darle el final, 1/3 de los pacientes tienen causa orgánica y 2/3 son funcionales o idiopáticos, después de todos los estudios, ¿no? Este sería el final de cómo termina esta película. Entonces, la clasificación clásica de la fisiopatología, ¿no es cierto?, nos habla de distintas maneras en que se produce una diarrea en el caso de las crónicas, ¿no? Que puede ser por secreción, puede ser osmóticas, las esteatorreas, las inflamatorias o por dismotilidad o trastorno de la motilidad. Entonces, esto lo han visto seguramente más de una vez, cómo diferenciamos una de otra y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos. Si no, les recomiendo ir a fisiopatología, fisiología sobre todo, rever, repasar, reestudiar. Entonces, las diarreas secretorias básicamente son voluminosas, acuosas y persisten en el ayuno y no suelen cursar con dolor. Típicamente las causas son laxantes, fármacos tóxicos, etanol. Algunas causas infecciosas pueden ser secretorias, sobre todo las que son de delgado, por ejemplo las virales, el cólera. Y hormonales, las hormonas que actúan en los mecanismos de secreción intestinal, como el BIP, sobre todo el prototipo del bipoma, y otras, ¿no? Luego están las osmóticas, que a diferencia de las secretoras, aquí aparece una sustancia osmótica en las heces que justifica la diarrea, y entonces con el ayuno desaparecen. Por ejemplo, laxantes osmóticos, carbohidratos no absorbibles, deficiencia de lactasa. Y está la brecha osmolar, que siempre tenemos problemas de interpretar, mayor a 50. ¿Saben ustedes cómo se calcula la brecha osmolar? Se suma sodio y el potasio, se multiplica por 2 y se le resta 290. Exacto, ahí está en la fórmula, ahí en el último renglón. Entonces 290 menos 2 por sodio más potasio. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué es eso? Para Porque que la se homologación acuerden, digo. plasmática es 290 y se le resta a la que acabamos de calcular en ese. Bien. Es ¿Y por por eso. qué 2 por sodio y potasio? Porque son los iones osmóticamente activos. El sodio y el potasio. Bien. ¿Qué son qué? ¿Iones de qué carga? Cationes positivos. Positivo. ¿Y nos faltan acá? Los aniones cloruro, bicarbonato. ¿Y dónde están? No sé. Están en el 2. Con el
tanto. ¿o no? O sea, ¿los aniones son iguales a los cationes? Ah, Sí, tendría que estar nivelado, sí, ¿Por qué? por la base de electroneutralidad. Bien, ahí, bien Alejo, ¿eh? Este, salvo que saque chispas o de corriente, la materia fecal es neutra. Si no está cargada eléctricamente y cuando hacen popó les da corriente, que no he visto que pase. Perfecto, entonces acá Alejo nos dijo un montón de cosas útiles, que es que yo calculo la osmolaridad como la plasmática, que le resto los aniones y los cationes, que multiplicando el sodio y el potasio con 2, y me da una brecha. Ahora, le hago una pregunta tonta. ¿Cuál tiene más osmolaridad, la diarrea osmótica o la secretora? la osmótica. Eso, alguien tiene que pisar el palito. Muy bien, Sofía. Secretora puede ser. Tampoco. Alejo, ¿cuál tiene más osmolaridad, la secretora o la osmótica? Para mí la secretora. O sea, osmolaridad. Sí. Acá tenemos un problema. Justamente vamos a fisiología, ¿no? El colon, ¿qué hace? Recibe 1 litro más o menos de agua al día, de heces al día, con una absorción de un 90%, lo cual llega a un 100 más o menos al recto. ¿A través de qué mecanismos? O sea, el colon lo que hace es absorber agua, ¿sí? ¿Y hasta cuándo absorbe agua? Hasta que La equipara la equilibra. osmolaridad con la Exacto. plasmática. Muy bien, muy bien. Ni más ni menos. O sea, no tiene la capacidad, el colon, como sí tiene el riñón, no tiene un mecanismo de contracorriente de aumentar la osmolaridad. ¿Sí? Ni tiene un mecanismo de diluir la materia fecal con agua. O sea, absorbe agua y punto. Eso es lo que hace el colon. Entonces, por eso el 290, chicos. ¿El 290 qué te quiere decir? Es la osmolaridad plasmática y es medida, no, es calculada. Entonces no tiene ningún sentido medir la osmolaridad de la materia fecal, por eso lo hacen con 290. Entonces acá la brecha no es como la brecha plasmática, que es entre la medida y la calculada. ¿Sí? Eso sería una brecha plasmática donde hay un osmol que no estamos midiendo. Acá se mide, se estima la osmolaridad de la materia fecal igual a la plasmática. Salvo que ustedes estén pensando en una diarrea trucha. Entonces, si la osmolaridad le da alta es porque está contaminada con orina, y si le da baja es porque está contaminada o está aguada, digamos. Eso en casos un poco estrambólicos, ¿no? Pero bueno, en casos normales, digamos, no sucedería esto de tener problema con la osmolaridad. Por eso, ustedes calculan la brecha, no la osmolaridad. ¿Está claro el concepto entonces? Las diarreas osmóticas y las secretoras tienen la misma osmolaridad. Lo que cambia es la proporción que tienen de la brecha, o sea, la proporción que tienen de iones, que tiene la secretoria casi toda. La secretoria tiene menos de 50, ponele de brecha, porque casi todos son iones, cationes y aniones. En cambio, la osmótica tiene otras sustancias que son osmóticamente activas, que no participa el sodio y el potasio en eso. Por ejemplo, la lactulosa o lo que sea. ¿Sí? Por eso es la brecha. Entonces, yo calculando esta fórmula que dijimos recién, perdón, estoy viendo si tengo osmoles más allá de los electrolitos. ¿Quedó claro, chicos? Alejo, ¿sí? Sí, lo que entiendo, o sea, sería, digamos, todo aquello que afecta y hace que se dé la diarrea porque son partículas que nosotros no contamos en la materia fecal. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Entonces, para eso nos sirve la cuenta esta, para saber si es osmótica o secretora, la brecha. Bien. Un tercer grupo de mecanismos fisiopatológicos es la esteatorrea, donde hay heces grasientas, fétidas, la que ustedes han escuchado, van acompañados de carencias nutricionales, malabsortivas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos más de 7 gramos de grasa en materia fecal. ¿Cómo midemos la grasa en materia fecal?
Sé que hay un test en particular que tiene un nombre propio, pero no recuerdo el nombre. Sí, claro. Van Ustedes lo Damme, pueden medir distintas. ¿Cómo? Van ¿Alguien de dijo algo? Kamer, puede ser. Van de Kamer, sí. O sea, ustedes lo pueden medir de distinta manera. Pueden hacer un examen cualitativo, que es un test de Sudán, donde la grasa se tiñe con Sudán y van a ver si es positivo o no. En general se habla de 10 gramos para que dé un Sudán de positivo. Pueden hacer un esteatocrito, que sería una especie de hematocrito de grasa, o puede ser una prueba cuantitativa. El punto es que el paciente que tiene esteatorrea, ¿saben qué hace cuando tiene esteatorrea? O sea, el paciente sabe que al consumir grasas, elimina grasas. Vieron que hay una capacidad que tiene, digamos, de absorber grasa normalmente una persona normal del 95%, ¿no? Entonces yo consumo 100 gramos de grasa, voy a tener menos de 5 gramos de eliminación más un 2 gramos de output cero, digamos, de pérdidas normales. Por eso 7 es el límite. Pero la persona que tiene esteatorrea, ¿qué hace? Cuando come grasas, tiene diarrea. Entonces, ¿el paciente qué suele hacer? Si se comen un choripán, se hacen encima. ¿Qué hacen el paciente? Y dejan Lo comen. No lo grasa. como. Dejan de comer grasa. Entonces, no sirve tanto una medida quizás cualitativa en un paciente que ya viene con un trastorno crónico si no lo estimulamos antes. Por eso Van de Kamer le da durante 3 días una ingesta de 100 gramos de grasa por día para que no pase esto. Entonces así despertamos la esteatorrea. Si no, si lo hacemos quizás al azar, en un paciente que disminuyó el consumo de grasa nos va a dar un falso negativo. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, aquí entramos todo el grupo de las malabsorciones, no es la idea de adentrarnos en cada uno, ¿no? Pero es más o menos como para orientarnos. Entonces, según la clínica, tratamos de ver si es secretora, osmótica, si es esteatorrea, y si es inflamatoria, que tiene dolor, fiebre, disentería, leucocito en materia fecal, como dijimos en las agudas, pueden ser infecciosas o puede ser la clásica diferencial y más en crónico sería la enfermedad intestinal inflamatoria, sobre todo la colitis ulcerosa, y también las posactínicas por radiación pueden ser inflamatorias. Y después los trastornos de motilidad que dijimos hoy, que son quizás la causa más frecuente en intestino irritable y también trastornos de la motilidad en el hipertiroidismo y en la diabetes. Esa sería una manera de encarar el tema, ¿no? Tratar de entender la fisiopatología. Y la otra, como dijimos hoy, que la mayoría son de causa funcional, tratar de predecir cuáles son orgánicas y cuáles tenemos que ir a fondo con la búsqueda de una causa orgánica, que dijimos que a priori 1/3 de los casos van a ser orgánicos. Entonces, cuando dura menos de 3 meses, cuando es nocturna más que diurna, cuando es continua más que intermitente, cuando inicia súbitamente, pérdida de peso, esos son parámetros clínicos para decir puede tener una causa orgánica. Y de laboratorio, la eritrosedimentación, la anemia y la albúmina baja también nos hablan de causa orgánica. Y también un peso, como decíamos hoy, que las funcionales no suelen ser de alto volumen, cuando tiene un peso fecal promedio mayor de 400 gramos también. Estos son predictores, ¿sí? No quiere decir que el que tenga una causa orgánica los va a tener a todos, o puede tener alguno, son muy específicos, diría yo, pero quizá no tan sensibles. Es decir, cuando tiene algún predictor, y sobre todo si tiene más de uno, tenemos que pensar en la causa orgánica, ¿sí? Eso nos orienta un poquito, nos tamiza un poquito en la evaluación. Y después ya otra forma de entender las causas sería ya por frecuencia y por grupos, ¿no? Tenemos infecciosas, como en las agudas, nada más que aquí predominan otros gérmenes, que serían amebas, o sea, parásitos, amebas Yardian y Clostridium difficile. Acá podemos agregar TBC, algún otro.
la enfermedad inflamatoria intestinal y la esteatorrea. Esas tres se llevan, creo que, la mayoría de los casos de las diarreas típicamente no orgánicas, ¿no? No estamos hablando de las funcionales acá. Después, como cuarta, pueden ser malabsorción de carbohidratos, los medicamentos acá también, o incluso los aditivos, por eso acá hay que ser un poco más exhaustivo en la anamnesis, en cuanto al consumo de drogas o aditivos. ¿Sí, Alejo? Puede ser, Doc, también que en el caso de que sea por una parasitosis, sea intermitente entre diarreas y... ¿Cómo se llama? Entre diarreas y lo contrario, constipación. Constipación. Sí, no en el caso de esta, ¿no? La giardiasis y la mebiasis, no sé si vos estás hablando quizás de otras parasitosis Claro, más algo del mintos sería, digamos. el minto, sí, que no suelen dar diarrea, claro, no suelen ser causas propias de diarrea. Sí, de causas de deficiencias nutricionales, anemias, incluso de causas carenciales, quiero decir, de carencia, sí. Bien, después ya tenemos menos frecuente la cirugía, dentro de las cirugías las asas ciegas, los bypass, el dumping, son todos síndromes post-cirugía. Acá tenemos el antecedente, obviamente. Las endócrinas como causa, un grupo de causas, suprarrenales, tiroides, diabetes. Y acá entran otras como el abuso de laxante, que es media polémica también, ¿no? La incidencia en determinadas patologías, ¿no? Sobre todo de tipo psiquiátricas. Bueno, isquemia, radiación, cáncer y funcional, que era la que dijimos que es la más frecuente. Después tenemos tumores, infiltrativas. Bien. Perdón, estas son las causas, ¿sí? Más o menos en orden. No en orden. En jerarquía, vamos a poner. Entonces, ¿cómo evaluamos y cómo tratamos al paciente? Lo mismo que en la aguda, primero hacemos dieta libre de lactosa por la probable deficiencia de lactasa primaria o secundaria. A veces, después de una diarrea infecciosa, queda déficit de lactasa transitoria, entonces pueden mejorar excluyendo la lactosa. La rehidratación, la evaluación y la rehidratación, obviamente como primer paso, la evaluación hemodinámica, el estado de hidratación del paciente, como en el caso anterior. Y acá sí, como dijimos, siempre hay que estudiarla, ¿no? A diferencia de las agudas. Entonces lo primero que hacemos es buscar leucocitos, huevo y parásitos y toxinas para las infecciosas. El pH nos sirve para... ¿Para qué nos sirve el pH? Chicos, ¿están despiertos? Anybody? Intento se va, pero... Buen intento se va, pero no. No, ¿qué altera el pH de la materia fecal? Por la mala absorción de los hidratos de carbono. Exactamente. Que van al colon y son degradados por la flora colónica en ácidos grasos de cadena corta, que luego... Exactamente. Eso es un mecanismo fisiológico normal, que el colon tiene cierta capacidad para absorber, y de hecho sucede habitualmente, los hidratos que no se absorben en el delgado llegan al colon, se degradan por las bacterias y son absorbidos como ácido graso de cadena corta por el colon, que es muy bueno para eso. Pero cuando exceden un cierto volumen, genera diarrea, y esa diarrea va a tener, por esa presencia de ácidos, un pH menor a 5.4. Signo de pregunta, 5.4 creo que era, no tengo 5.7, ahora se me... 5.6, gracias. Sí, no lo anoté acá y no me acuerdo de memoria, gracias. Bien, entonces el pH nos sirve para eso. El peso y las grasas en materia fecal, como dijimos hoy, cuando sospechamos esteatorrea, y el cálculo de la brecha osmolar. Esos serían análisis para hacer en materia fecal. Luego, en sangre, hemograma, anemia, leucocitosis, eosinofilia, eritrosedimentación, predictor igual que la anemia de causa orgánica, como dijimos hoy, ionograma, urea creatinina, la repercusión que tiene esto sobre la
sobre el estado ácido-base o sobre los iones y la función renal, y después las endócrinas, hormonas tiroideas y otras hormonas. Radiografías simples y contrastadas en general no se utilizan en los estudios habitualmente. En una simple pueden llegar a haber calcificaciones pancreáticas en la pancreatitis crónica, no mucho más. Y las contrastadas tienen que ver con las malabsorciones, el uso de que no se suele utilizar actualmente para ver elementos de floculación del vario, pérdidas de abstracciones en una seriada de intestino delgado. Y la endoscopía, sigmoidoscopía con biopsia, básicamente buscando enfermedad, una proctitis o una rectitis o una colitis, tanto en la visión como en la biopsia, ¿no? Y ya en una segunda etapa iría, dijimos hoy que le hacíamos leucocitos, huevos y parásitos, quizás la giardia es un poquito más difícil de encontrar a veces, entonces se puede hacer el clásico que se hacía anteriormente, que era el sondeo duodenal para buscar las giardias que se están acantonadas allí, o hacer una ELISA, que tiene buena sensibilidad para la detección de giardias más que un coprocultivo, que a veces hay falso negativo, como decíamos. Investigar abuso de laxantes, acá entramos también en problemas un poco más difíciles. Bueno, evidentemente existe el problema. Gente que tiene diarrea paradójicamente abusando laxantes. Enteroclisis o estudios ya de cápsula endoscópica, que es lo que se utiliza actualmente para ver patologías del hígado, tomografía, colonoscopía, ¿sí? Veda con biopsia duodenal para ver celiaquía, y test de sobrecrecimiento bacteriano ya para hablar del verdadero SIBO, digamos, y no lo que está de moda, que sería sobre todo cuando hay asas ciegas, cuando hay trastorno severo de la motilidad, donde se desarrolla un sobrecrecimiento que puede generar diarrea crónica. Más allá de como le vuelvo a decir, lo de la moda actual del SIBO, ¿no? Entonces, después de hacer todo eso, en un estudio que se hizo en una clínica de derivación terciaria, digamos, de pacientes que no le encontraban la vuelta en otros lados, se encontró que este pequeño porcentaje que quedó fuera de diagnóstico con todo lo anterior, en un estudio que se hizo, los que todavía seguían sin diagnóstico eran por ingesta de laxante, por enfermedad inflamatoria, por síndrome de intestino irritable, o, como decíamos hoy, disfunción del esfínter anal, que eran las pseudodiarreas, o sobrecrecimiento bacteriano, o quedan algunas sin diagnóstico. ¿Cuál sería la tercera etapa? Después de hacer la primera, segunda que dijimos recién, ya sería, y esto lo dejo medio rápido, lo paso medio rápido, que sería para situaciones muy, muy específicas y en clínicas muy dedicadas a eso, internar al paciente, hacer ayuno, ver si responde o no al ayuno, con hidratación parenteral, obviamente, después de 72 horas ver qué pasa, pesar durante ese tiempo, medir electrolitos y brecha osmótico también. Y acá tenemos diarreas que responden al ayuno, que serían básicamente las osmóticas, y diarreas que persisten en el ayuno, ¿no? Esto es como una, digamos, etapa ya mucho más especializada, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el pantallazo de las crónicas, que es un poquito más complejo y quizás los caminos son un poco más difíciles, no es tan lineal como la aguda, pero les he querido por ahí dar un poco de información para mejorar esa incertidumbre, ¿no? No sé qué comentario quieren hacer, les quedó muy, muy confuso, poco claro, muy claro. No, todo muy bueno. ¿Preguntas? No, claro, yo, profe, tengo una duda al paciente con diarrea aguda, como que la bibliografía dice que no se recomienda el ayuno o se recomienda un ayuno semilíquido o líquido. Ese ayuno es para el descanso del intestino, entiendo, que se le recomienda. Sí, cada vez menos se recomienda eso. En una época será estricto. Lo que se trata es de no sobrecargar
Claro, al paciente, sobre todo que tiene una enteritis, ponele que pueda tener peligro de tener vómitos y obviamente la intolerancia que va a tener un alimento sobre el intestino que está en el proceso. Pero no es necesaria eh, como se decía en alguna época, la eliminación de alimentos sólidos durante X tiempo, 24 horas, eso no hay ninguna evidencia de que sea necesario eso. perfecto. Sí, el tipo de alimentación que dijimos. Hay distintas dietas. Hay una que le dicen la dieta BRAT en inglés, que es banana, rice, de apple sauce, que sería una especie de manzana, si querés, rallada o manzana cocida, y la té de tostadas, ¿no? O sea, una cosa así, tostada, qué sé yo, bananas se pueden consumir. Eh, pero bueno, clásicamente lo que se le indica al paciente es una buena hidratación y evitar alimentos irritantes, Perfecto. Gracias, bajo profesor. residuo, ¿no? Bueno, y después, bueno, y ahí dentro de la dieta sí indicar o no que alguien preguntó probióticos dentro del manejo, es un capítulo allí posible, no 100% recomendable, pero posible, ¿no? Sobre todo cuando hay uso de antibióticos. ¿Algo más, chicos? ¿Les ha quedado? Doc, después pasa a la presentación. Sí, ¿cómo les paso? Gracias. ¿Cómo se la paso? Se la Nos puede la manda a compartir el nosotros, archivo, profe, y claro. nosotros se lo mandamos Bueno, dale, por se los ahí. comparto a los chicos y después se la pasan. Dale. Se lo Así les paso. quedan, no tienen que. Dale, sí. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentarios? Profe, ¿sabe que nosotros tuvimos un paciente que tenía Sí. diarrea crónica hace más de 6 meses, pero están estudiándolo todavía, no sabemos qué le pasó, pero era como que tenía periodos de incontinencia y diarrea muy explosiva, era muy complicado el paciente. Ah, En ese caso, porque él tenía como 2 días de constipación o algo así, él decía, y cuando volvía a su casa o cuando él iba al baño, se producía una diarrea con sangre y después como que la diarrea progresaba a una diarrea acuosa nada más. En ese caso, ¿qué se hace? ¿La materia fecal en 24 horas? ¿O por cómo eso, haría a ver, el cortocultivo? por eso, volvemos. Pensar en las posibilidades, ¿no? Que sea orgánico, que sea funcional. Si tiene sangre, ya no pensamos en funcional, salvo que tenga una causa a veces, ponerle que venga con hemorroides, que tiene un Claro, sangrado por hemorroides y en realidad tiene diarrea funcional, ¿no? Pero pensar en la fisiopatología, pensar en predictores, como decía allí, si dura mucho, si no tiene pérdida de peso, si es intermitente, si no es nocturna, si es diurna, ¿entendés? Eso te habla de una probabilidad que sea funcional. De todas maneras hay que estudiarlo y ver si no tiene anemia, baja albúmina, elevada, y evidentemente si tiene sangrado tiene que tener una colonoscopía para empezar a hablar. ¿Sí? claro. Pero, por ejemplo, bueno, hay que estudiarlo y sí, hacer materia fecal también, buscar, como dice acá siempre, dentro de la evaluación, buscar gérmenes, peso y grasa en materia fecal, brecha osmolar, y después estudios de sangre y estudios de imágenes. Esta paciente, y gracias por hacerme acordar, justamente tenía más de 6 meses, 9 meses. El cultivo fue negativo, la sigmoidoscopía fue normal y tiene una brecha osmolar de 30. 30 y 40 no, son 70. 150 70 ¿no? por 2, 140, menos 290, 150. O sea, tiene una brecha osmolar elevada. claro. Entonces, uno podría decir en esta paciente que tiene, o sea, no criterios de, o sea, no ha perdido peso aparentemente, no
no tiene un tiempo, como decíamos ahí, no son predictores de organicidad, ¿sí? Y tiene una brecha osmolar alta, ¿qué les parece que puede ser? La diarrea osmótica. Osmótica, la brecha nos daría que sería osmótica. Exacto. Por eso, lo Bueno, que hay que investigar aquí es el consumo de sustancias osmóticas, como laxantes, claro. quizás afán de bajar de peso, y evaluar eso, ¿no? En este caso. Me olvidé de cerrar un poquito el caso, pero bueno, un poco era cómo lo evaluamos aquí, ¿no? Cultivos, inmunoscopía y brecha osmolar. Ese sería el primer paso, como para orientarnos. Y después también esto de la cronicidad, de la repercusión, si perdió peso o no, si tiene anemia, si tiene otros parámetros de organicidad. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Preguntas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Bueno, ha sido un gusto. Profe, nosotros somos el grupito que rinde con usted y le queríamos preguntar para organizarnos entre nosotros a partir de cuando comenzamos a ir, a qué hora y en dónde. Todavía no recibí. ¿Dónde está esa info, che? Está en Peco. Somos 5 los que rendimos con usted. Ah, son 5. Sí. Sí, ahí yo me comunico, si no los... Bueno, Creo que Bueno, alguien escribió, ¿no? O me escribieron, ¿no? Ah, bueno, ¿por qué no nos comunicamos? Así no involucramos bueno, al resto. La idea es que vengan de a uno. No les tengo miedo si vienen de a uno. No, que vengan de a uno para hacerlo más, como hablábamos con los chicos, nos tenemos que organizar con los que están cursando, los chicos que están cursando conmigo, pero sería, si no me equivoco, más o menos, eh, ahí tenemos unos feriados metidos ahí que nos cortan bastante, pero sería la semana que viene, ¿no? sí. Sí, a partir de la semana que viene. Por eso, ya está, mira, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes son feriados, o sea, martes, miércoles, jueves, martes y miércoles, 5. Bueno, Ok. Más o menos sería esa la distribución. Después ustedes se organizan. buenísimo. Bueno, muchas gracias. Clínico. Bueno, chicos, Gracias, profe. un gusto. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Estudien. No de nada. Chao, Nos chao. vemos, profe.